Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas. Como siempre, me introduzco de esta manera para decirles a todos que estamos muy agradecidos también con su sintonía en este medio de comunicación como lo es Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Es domingo 3 de marzo y estamos listos para comenzar un nuevo estudio, la lección número 10 del folleto de las lecciones bíblicas sabáticas, como son llamados los estudios que traemos aquí para compartir. Hermanos, donde quiera estén, que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Quiero aprovechar para anunciar un evento que tendremos este fin de semana que viene, empezando desde el viernes a las 7 de la noche y el sábado todo el día. Tendremos un invitado en la iglesia de Advenimiento, el hermano Joshua White, un hombre especialista en temas que tienen que ver con la verdadera educación. Amén. Él estará compartiendo con todos los que vengan a la iglesia de Advenimiento el viernes a las 7 de la noche y los que vengan el sábado todo el día, una serie de temas interesantes como por ejemplo, educando a la realeza, la batalla por la mente, Daniel capítulo 0, el horario de Dios para la fortaleza espiritual, el método de Deuteronomio, bestias para devorar, el efecto de la tecnología en nuestra vida espiritual. Estos temas, sin duda, hermanos, van a ser de bendición para todos los que estén preocupados por la educación de sus hijos, los que estén preocupados por la educación de la familia. No se lo pierdan. Vengan, traigan a toda la familia, traigan a los hijos y vengan, hermanos, a edificarse en este seminario titulado Educando para la Eternidad, como dije, presentado por el orador Joshua White. Les esperamos este viernes a las 7 de la noche en la capilla del templo Irving Church, ubicado en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. No se lo pierdan, les esperamos. Y vamos al tema de hoy con el hermano Angelo Barri, quien está aquí también. Pastor, contentos de estar aquí hoy de nuevo. Hoy, como digo yo, este es un tema que pudiéramos decir, hoy estamos de manteles largos. La superioridad del sacrificio de Cristo. Pero antes nos gustaría, como siempre lo hacemos, ya es una costumbre para nosotros, de llamar su atención sobre donaciones, diezmos, ofrendas. Nosotros somos un ministerio, ya usted sabe, que subsiste gracias a todas esas personas que con un corazón tan dadivoso ponen sus granitos de arena para que esta obra pueda seguir esparciéndose. Estos canales y estas emisoras subsisten gracias a ustedes. Así que en la pantalla están las formas en que usted puede mandar sus diezmos, ofrendas y donaciones. No se olvide también usted, cada vez que escucha y mira este programa por su teléfono, de dejar un dedito arriba. Gracias por darle me gusta. Gracias por compartir. Gracias por comentar. Y si no se ha suscrito, hoy es un buen día para que también te suscribas. También agradecemos a todas esas personas que de una u otra manera lo van a hacer y nos ayudan con eso. Tenemos la Biblia. No puede faltar este libro, la Biblia. Hoy vamos a abrirla en Hebreos 10. Esta semana, hermano, vamos a estar estudiando un capítulo que personalmente me ha dejado boquiabierto. Hebreos 10. Qué preciosura de versos hay en ese capítulo. Qué extraordinario. Esta semana lo vamos a ir estudiando verso por verso. Así que usted prepárese, léalo para que usted esté al día cada día con nosotros, pero nosotros le vamos a ir comentando con el Espíritu de Profecía la grandeza de este lindo capítulo del libro de Hebreos. Pastor, vamos a orar porque tenemos mucho que cortar hoy. Claro. Nuestro amado Padre, le damos muchas gracias porque nosotros estamos aquí agradecidos y no hay mejor título que ese de la superioridad del sacrificio de Cristo. Sin duda alguna,
La sangre de ningún cordero, de ningún buey, de ningún animal es superior. Es más, la sangre de ningún ser humano tampoco sería superior a la sangre de Jesucristo. Gracias por ese sacrificio que valió, como dice el mismo capítulo de Hebreos, de una vez y por todas. Con ella se completó lo que hacía falta. Gracias, Padre, por esa entrega hacia nosotros. Permítenos ahora que tu Santo Espíritu nos ayude a expresarla de una manera tal que el que escuche pueda entender. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. El libro de Hebreos es un libro donde se hacen los contrastes entre el santuario terrenal y el santuario celestial, entre el sacerdocio terrenal arónico y el sacerdocio de Cristo, y también entre los sacrificios que se ofrecían en el santuario terrenal y el gran sacrificio que Cristo Jesús ofrece. En todo esto de los contrastes mencionados, siempre Cristo es superior. Por eso el autor pone a la lección de ahora la superioridad del sacrificio de Cristo, porque vamos a enfatizar esa superioridad. El don de profecía trae aquí declaraciones que nos van a ayudar a ampliar más lo que vamos a leer en la Escritura. Empezando con el versículo de memoria, hermano Ángelo, por favor. Pastor, nosotros tenemos Hebreos 10, 12, 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10 del 12 al 14. Pastor, cuando hablamos de Hebreos 10, este capítulo pudiéramos dividirlo o dividir en 4 partes. Primera, insuficiencia de los animales en el sacrificio. Esa sería para mí la división que yo le hago, la insuficiencia de los sacrificios de animales. Segundo, suficiencia del sacrificio de Cristo. Tercero, finalidad del sacrificio de Cristo. Y cuarto, el nuevo pacto implica el perdón de los pecados porque sobra. Escuche bien esa palabra, porque sobra el sacrificio de Cristo. Y así lo vamos a ir viendo en esta semana. Primero, los animales eran un símbolo y eran insuficientes. Segundo, viene la verdad del símbolo. Usted lo va a ver cuando comencemos a estudiar esta semana el capítulo 10, verso por verso. Segundo, la suficiencia de Cristo. Con ese sacrificio bastó de una vez y por todas. Tercero, la finalidad del sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el fin? Y esperamos ese fin glorioso. Y cuarto, el nuevo pacto implica el perdón de los pecados y también es suficiente, por decirlo así, sobreabunda la virtud de este pacto. Estas son las formas en que yo he podido ir viendo este capítulo y creo que esta semana vamos a tener una lección extraordinaria. Y así, hermanos, el apóstol Pablo presenta cómo miles de sacrificios no pudieron hacer perfectos al hombre. Hasta que un solo sacrificio, ese sí, hizo perfectos para siempre a los santificados. Noten ustedes el contraste. Miles de corderos, miles de carneros, miles de bueyes. Hermanos, miles y miles de sacrificios reiteradamente, mientras que Cristo una sola vez se ofreció y ese es más que suficiente para hacer perfectos a los santificados. Miles de sacerdotes hubieron
a lo largo de la historia. Pero aquí tenemos uno solo, que está sentado como teniendo el control de la situación y solamente esperando el día cuando Él venga y ponga a los enemigos, dice, bajo el estrado de sus pies. Así, hermanos, el apóstol Pablo se gozaba en el libro de los Hebreos presentando esta superioridad del Señor. El don de profecía dice que Pablo y sus colaboradores proclamaron la doctrina de la justicia por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Presentaban a Cristo como aquel que, al ver la impotente condición de la especie caída, vino a redimir a los hombres y mujeres, viviendo una vida de obediencia a la ley de Dios y pagando la penalidad de la desobediencia. Y a la luz de la cruz, muchos que nunca habían conocido antes al Dios verdadero, empezaron a comprender la grandeza del amor del Padre. Amén. Hechos de los Apóstoles, páginas 168 y 169. Se une a lo que ya hemos leído de la Biblia para mostrar que todo este esmero de Pablo en destacar la superioridad de Cristo era porque así proclamaba él como la justicia por la fe en ese sacrificio expiatorio podía solucionar el problema del pecado en el ser humano. Hermanos, Jesús, con un solo sacrificio, vino para darte a ti la redención. Tú estabas esclavo, tú estabas esclavizado, Satanás te tenía atrapado, eras esclavo del pecado, pero Cristo viene y con un solo sacrificio te redime. Amén. Vive perfectamente, Amén. obedeciendo la ley que tú y yo, por haberla violado, nos condenaba a la muerte. Él viene a vivir perfectamente en obediencia a esa ley y allí paga la penalidad de la desobediencia a ella. Y de esa manera, todo aquel que quiera apropiarse de ese gran sacrificio puede ahora ser perdonado, perfeccionado y salvado. Así, hermanos y hermanas, vemos entonces que es de superior el sacrificio de Cristo, porque los demás fueron ineficaces. El autor de la lección pone a manera de subtema hoy la ineficacia de los sacrificios de animales. Es que, hermano Ángelo, ¿por qué los sacrificios ofrecidos en el santuario eternal no podían perdonar los pecados? Permítame leer, pastor, Hebreos 10. Vamos a leer el verso del 1 al 4. Esto, como le dije, este capítulo es extraordinario, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Estoy leyendo, solamente para si usted entró ahora, Hebreos 10, estamos leyendo el verso 1. Ahora voy a leer el 2. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aquí, pastor, nosotros comenzamos con una palabra que parece que es muy recurrente entre el libro de Hebreos y es la palabra sombra, porque la ley teniendo la sombra. Cuando nosotros hablamos de sombra, la ley se presenta aquí en Hebreos 10, la ley se presenta como una sombra. Cuando se habla de una sombra es porque el objeto real está ahí. La sombra es la proyección de algo real. Encontramos la misma forma de expresar cuando habla del santuario, que es una sombra. El terrenal es una sombra del celestial. Pero aquí, no quiero alargar mucho el comentario, encontramos la palabra sombra. Recuerden que de la ley que está hablando aquí no son de los 10 mandamientos. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos
que aquí está hablando de sacrificio. Esas eran las leyes ceremoniales, sacrificio. Y dice claro en el 4 que la sangre de toro ni de macho cabrío no puede quitar de pecado. Pero hay otra palabra que me llamó mucho la atención cuando usted la ve con un comentario. Y es la palabra donde dice, porque la ley teniendo la sombra, ya hablamos de la sombra, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Esa palabra cosa me llama a mí mucho la atención, que en el comentario es pragmática. Voy a leerlo con la palabra como dice el original. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de lo pragmático, nunca puede, por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. En otras palabras, hermanos, cuando usamos la palabra pragmático, quiere decir que una cosa es un pragmático, es alguien que cumple lo que dice, cumple lo que va a hacer. Esos sacrificios eran una sombra porque no cumplían lo que tenía, el fin, no llegaban a su fin. Y nosotros, yo quiero hablar más, pero la lección en la semana va a ir dando. Y si le digo todo ahora, después voy a tener que comentar en la semana. Pero aquí venía un cumplimiento. Y esta sombra era lo que estaba haciéndonos a nosotros ver que iba a venir algo más grande. Y entonces ahí, hermano, donde comienza esta lección a ponerse extraordinaria, porque la palabra pragmático, pudiéramos decir que iba a venir alguien que iba a cumplir los símbolos. Y esa persona llegó y cumplió, y ya no se tenía que venir a dar un sacrificio. Ninguna sangre de ningún cordero, ni de ningún toro, ni de ninguna paloma podía completar. Por eso se le llama sombra. ¿Por qué se le llama sombra? La ley solo contiene sombra, no realidad. Por eso los sacrificios no pueden llevarse a la realidad del pecado para borrarlo, pues su eficacia se basa en otra sombra. ¿Cuál es la otra sombra? La sangre de animales. Eso es una sombra, un simbolismo del que iba a venir. Pastor. Y así, hermanos, si estos sacrificios de animales hubieran tenido ese poder de limpiar la conciencia, entonces se hubieran suspendido porque ya lo hubieran logrado. Sin embargo, no lograron eso. Eso solo lo iba a lograr Jesús. Por eso es que estos sacrificios fueron ineficaces y solo tenían el propósito de ser didácticamente hablando una enseñanza de lo que Jesús vendría a ser. Así nosotros vemos que no podían quitar los pecados. Esa sangre no tenía ese poder. Solo la tendría la sangre de Jesús. ¿El don de profecía cómo cierra, hermano Ángelo? Aquí dice, la sangre de los animales no podía satisfacer las demandas de Dios como sacrificio expiatorio para la transgresión de su ley. La vida de un animal era de valor inferior a la del pecador delincuente. Por lo tanto, no podía constituir un rescate por el pecado. Dios podía aceptarla solo como una representación de la ofrenda de su Hijo. Dios hizo al hombre perfecto y recto, y después de la transgresión, ningún sacrificio podía ser aceptable para Dios en favor del ser humano, a menos que el valor de la ofrenda fuera superior al del hombre, como era esta cuando se encontraba en su estado de perfección e inocencia. Todo el plan del culto de los sacrificios eran una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaban durante siglos fuese consumado. Estamos leyendo El deseado de toda la gente en la página 137. Es
es tan claro esta cita, hermanos, que nos dice ahí que no habría eficacia en esta ofrenda cuando el gran suceso el cual señalaban durante siglos fuera consumado. Por eso encontramos esa frase icónica de la crucifixión: consumado es. El pragmatismo se hizo persona y cumplió. Le salvó la vida a los seres humanos, y déjeme decirle algo que quizá usted no lo ha pensado: también le salvó la vida a todos esos animales que ya no iban a tener que morir, porque Él se hizo sacrificio. Así nosotros, hermanos, vemos cuán bueno ha sido Dios con nosotros, que ha provisto lo mejor para nosotros. Amén. Los israelitas, ellos miraban por fe lo que nosotros ya vimos que se cumplió. Amén. Que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay limpieza, que en Cristo se puede tener una conciencia purificada. Mire qué superior es Jesús. El sistema levítico, hermanos, digámoslo así, de sacrificios, fue diseñado no para perdonar pecados, sino para enseñar a aquel que vendría a perdonar los pecados. Fue prácticamente para enseñar al pueblo en quién debía poner su fe, en aquel que habría de venir. Así nosotros vemos ahora que como cristianos, por la gracia de Dios, ahora sí somos libres, porque el rescate que era tan costoso, ya Cristo lo pagó por nosotros. Amén. Mire usted cómo dice de que para poder rescatar al hombre tenía que darse una ofrenda superior al del hombre, y este no podía ser un animal. Por lo tanto, esta ofrenda tenía que ser solo la ofrenda de Cristo, Amén. la ofrenda de su vida. Así que démosle gracias a Dios ahora por el gran sacrificio de Jesús en favor nuestro, y apropiémonos, hermanos, de ese sacrificio para hallar en Él el perdón de nuestros pecados. ¿Usted ha pecado? ¿Usted se siente pecador? ¿Usted se siente culpable? ¿Usted se siente que su conciencia no la tiene en paz? ¿Usted se siente sucio? Hermano, hermana, hay un Cordero de Dios que vino para quitar su pecado, que vino para con su sangre lavarle y limpiarle. Venga Jesús, entréguese a Él, porque en el sacrificio que Jesús hizo por usted hay poder para limpiarle y perdonarle. Amén. Vamos a orar para que eso suceda hoy, que vengamos a Cristo hoy. ¿Qué le parece? Amén. Amado Padre, gracias por la superioridad que hay en nuestro gran Salvador y sustituto de cada uno de nosotros, como lo es Cristo. Amén. Gracias, Señor, por esa misericordia, por esa muestra de amor, de morir por nosotros para rescatarnos. Ahora podemos ver, Señor, solo en quién somos salvos, solo en quién somos perfectos, solo en quién somos lavados y limpiados, y es solamente en el Señor Jesús. Por eso venimos a usted ahora para pedirle que en su sangre nos lave y nos limpie y nos purifique, de tal manera, Señor, que podamos así estar en paz y estar completamente reconciliados. Gracias por su gran sacrificio, Señor. Se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.